Y bueno, pues lo que está dominando el panorama informativo en este cierre de año y pues lo ocupó gran parte de él fue de hecho pues las decisiones que van a tomar los organismos rectores de las políticas macroeconómicas, financieras en Estados Unidos y en todos los países. En consecuencia, la economía pues es uno de los asuntos, si hay algún asunto más globalizado o fue de los primeros en extenderse y globalizarse, así como el comercio, pues es la economía y los intercambios financieros que van prácticamente de la mano. Y ayer, luego del incremento en las tasas de la Reserva Federal, que se anunciaron el pasado día 16, pues ayer el Banco de México actuó en consecuencia, como lo están haciendo, como le digo, los bancos centrales en todos los países del mundo, alineándose y ajustando sus políticas monetarias. Todo el año estuvo, pues ahí como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el incremento en las tasas de la Reserva Federal y finalmente, como le digo, esta semana, pues se resolvió tal como los analistas lo habían anticipado. Como le digo, ayer la Junta de Gobierno del Banco de México actúa en consecuencia y anuncia el incremento en la misma proporción en el objetivo para su tasa de interés interbancaria a un día. Esto es también por primera vez desde el 2008. La Reserva Federal lo hizo después de casi una década. En el 2006 fue su último incremento a las tasas. Después se vino, pues como usted sabe, la crisis de la subprime en Estados Unidos y la recesión, y desde ahí pues fue la tasa para abajo gradualmente hasta colocarse en los mínimos históricos. El Banco de México lo hizo ayer, sube también su tasa de referencia en un cuarto de punto o en 25 puntos base, como dicen los expertos, y la lleva del 3 al 3.25% desde pues el nivel también mínimo histórico que tenían estas tasas aquí en México del 3%. Y es que el alza de la tasa de referencia del Banco de México estuvo en línea con lo previsto por el consenso del mercado. Más o menos estaban divididos, un poquito más inclinados los analistas a que el Banco de México iba a actuar. Había otros que decían que no, que se iban a esperar un poquito más, pero pues ya el mercado reclamaba al Banco de México incluso actuar desde antes que la Reserva Federal. Decían, si la Reserva Federal no lo hace, Banco de México debe incrementar las tasas ya, porque las políticas en defensa del peso o para contener el deslizamiento del peso ya no estaban dando resultados. Estas subastas diarias de miles de millones de dólares que han costado muchísimo, una baja increíble en las reservas internacionales, por lo que se ha tenido que salir a vender en dólares para apoyar, como le digo, a la divisa mexicana ante el deslizamiento que tiene del peso, pues ya no estaban siendo suficientes y los expertos ya reclamaban al Banco de México que subiera la tasa, aun si no lo hacía la Reserva Federal. Es la primera vez que incrementa el banco desde agosto del 2008, cuando fue el aumento más reciente, tras lo cual se inició una tendencia a la baja, como le digo, hasta llegar al mínimo histórico. El Banco Central explica que este aumento es en respuesta principalmente al incremento en la Reserva Federal. Como le decía, este aumento en la Reserva Federal, dice el Banco de México, podría generar una depreciación adicional que fuera desordenada en la cotización de la moneda nacional y así afectar las expectativas inflacionarias y la inflación misma. Quiere decir que pues al tomar esta decisión y el dólar seguir repuntando, incrementándose, pues nos iba a pegar todavía más duro en el tipo de cambio en nuestra moneda. Incluso si no se tomaban medidas, pues el dólar podría llegar por ahí de los 20 pesos. Se estima que tanto, y además están protegiendo la inflación que tanto han defendido como uno de los grandes logros macroeconómicos, que pues calculan que termine por ahí del 2% este año. Claro que estamos hablando de la inflación oficial, de este parámetro oficial que toma en cuenta algunos productos de la canasta básica y que no corresponde en realidad a la inflación real que nos golpea en los bolsillos, que nos golpea en los ingresos, porque pues una cosa es este parámetro oficial y otra la inflación que realmente enfrentamos todos los días cuando vamos al súper, a la gasolinera
y hasta la tiendita de la esquina. Esa inflación pues es otra y es mucho más elevada, precisamente por repercusión mucha de ella del deslizamiento del peso ante el dólar. Hacia adelante no se puede descartar que la volatilidad de los mercados financieros internacionales continúe e incluso se incremente aún más, señala el Banco de México como uno de los argumentos para tomar esta decisión. La economía de los Estados Unidos ha continuado en expansión con un fortalecimiento del consumo interno al recuperarse desde luego el empleo, como le hemos dicho, y la creación de estos. Además de que, o sea, quiero decir que no se han perdido más, no solo no se han perdido más empleos, sino que se han generado nuevos. En el último reporte se generaron muchos más, 250,000 de empleos en el sector no agrícola que pues rebasó todas las expectativas y fue como se dice el tiro de gracia o la decisión final para que la Fed tomara la decisión finalmente de incrementar las plazas. Esto quiere decir que pues la recuperación de los Estados Unidos es la primera economía mundial, sigue siendo, llevó a esta Reserva Federal a elevar las tasas por primera vez en casi una década. Y además, pues Janet Yellen, la presidenta de la Fed, dijo que pues seguramente esta decisión va a continuar en ese sentido, es decir, va a haber nuevos incrementos a lo largo del próximo año, no abruptos, sino pues por ahí de manera gradual y cuando se den las condiciones. Y es que este temor que generó entre los inversionistas y entre los mercados financieros el incremento de esta tasa, como le digo, todo el año prácticamente tuvimos este factor de volatilidad que es ya viene el aumento de tasas, ya viene el aumento de tasa. ¿Por qué? Porque pues simplemente al permanecer la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos en los niveles tan bajos, como se dice, el dinero resultaba muy barato. Es decir, a usted adquiría cualquier monto de préstamo y pagaba entre el 0 y el 0.25. Imagínense, este era realmente débitos, endeudamientos con unas tasas muy, muy bajas. Y entonces muchas empresas, no solo en Estados Unidos, sino que aquí en México y en todas partes del mundo, se endeudaron en dólares. ¿Por qué? Porque estaba muy barato el dólar. Entonces, el simple hecho de decir que ya te van a aumentar esos intereses por el préstamo que tienes, pues genera temor porque te va a golpear directamente en el bolsillo. Vas a pagar ahora más réditos por lo que pediste prestado, si es que no has liquidado esos préstamos antes de que esto sucediera. Pero pues mire, aquí en la economía, pues como toda la vida va junto con pegado. Este incremento de tasas se da, ¿por qué? Porque la economía de los Estados Unidos se ha expandido, ha crecido, está mejorando y entonces es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque este mismo incremento en la actividad económica genera mayores ingresos para esas empresas que pidieron prestado y entonces absorben de alguna manera parte de la elevación de estas tasas. Al haber mayor consumo, obviamente estas empresas pues también tienen mayores ingresos y también hay una mayor inflación, que pues la inflación también es un término muy satanizado, pero no necesariamente la inflación es un término negativo. La inflación responde simplemente, y en los países más avanzados económicamente también hablando, a la ley de oferta y la demanda tan básica. Si hay mayor demanda de productos, obviamente los precios suben, ¿no? Y esto quiere decir que hay mayores ventas y con las mayores ventas se generan mayores empleos. Son pues términos muy básicos de la economía que al trasladarlos a toda esta pues expectativas y a todas estas informaciones que son aparentemente tan complicadas, pues sí, como que generan un tanto desconcierto. La gente dice, a mí qué me puede importar que el Banco de México eleve las tasas en 0.25. Ah, bueno, pues de ahí se viene toda una cadena de eventos económico-financieros que llegan hasta su bolsillo, hasta su quincena. Por eso es precisamente tan importante tener en cuenta estas informaciones. Debido al alza de las tasas de referencia, ayer, por ejemplo, el peso cerró como la tercera divisa menos golpeada por esta decisión. Se recuperó incluso
de los 17.40, hoy le decíamos a principios de semana se estaba disparando, llegó a 17.70, incluso ayer cerró en 17.35, 5 centavos menos que el previo, imagínese usted, o sea, ahí estamos viendo una reacción inmediata. Sin embargo, a esta, digamos, factor positivo viene la contra, que es el debilitamiento en los precios del crudo, que el crudo pues sigue siendo el petróleo uno de nuestros principales ingresos, y el crudo pues está por los suelos, el precio en 26.93, fíjese usted, cerró, y eso le pega nuevamente. Por un lado lo levanta el anuncio de la Fed y el Banco de México al peso, y por otro lo vuelve a comprimir los precios internacionales del crudo, total que pues está a dos flancos ahí defendiéndose nuestra moneda. El general de de los precios del petróleo también perdieron. El Brent del Mar del Norte perdió 35 centavos, cerró en 37.06, mientras que el West Texas Intermediate cayó $1.60 y quedó en 34.95. Pero ahí le digo, pues ya está ahora, ya se cumplió lo que se esperaba en el mercado, ya se elevó la tasa en la Reserva Federal, ya se elevó la tasa aquí en el Banco de México. Entonces se espera que venga un periodo de relativa calma, le digo, sobre todo por estos días que son de menor actividad, todo el mundo se va de vacaciones, la actividad global, la actividad en todo el mundo viene a menos, y entonces pues se va a ver aquí un periodo, digamos, de relativa calma hasta los próximos días, los primeros días o semanas, principales 2 o 3 semanas del 2016 es lo que se prevé ahora. Después, como dicen, después de la tormenta viene la calma. Y vamos a hacer nuestro primer corte para continuar con las informaciones que tenemos preparadas hoy para usted. Después de esta breve pausa tenemos a lo importante.